Estás transmitiendo en vivo. Hola. Vamos con la Elige TV, o mejor dicho, el vivo de tus fallas que podrían ser dones. Bueno, acá me dice que está avisando a, a los seguidores de la cuenta. Estoy probando otra conexión a internet, a ver si anda mejor que las últimas veces. Que después cuando se descargue el video me doy cuenta que está como muy cortado. Así que esperemos que ande mejor. Hola Barbie. Estamos esperando que se conecten un par más. Pero de todas formas, bueno, nada que ver. Lo que voy a decir, nada que ver. Pero pintó hacerlo lunes 20 a las 20 horas y 20 minutos. Así que, bueno, pintó. Además, hoy es luna llena en Piscis. Nada que ver, esta cuenta no es astrológica. Hola Barbie. Estoy contando por qué elegí hacerlo hoy, que luna llena en Piscis y demás. No sé si sabes algo de astrología. A mí me copa, pero esta cuenta no es de astrología. Prepare el mate. Yo recién tomé mates, así que por eso ahora voy a estar sin mate. Así que bueno, vamos a hablar de tus fallas. Es muy genérico el tema porque la idea es entrar en un tema de esas fallas que consideramos que cosas que están mal con nosotras o con nosotros y que pueden en verdad ser dones. Bien, bueno Barbie, si sabes entonces de astrología y te copa, yo tengo luna en Piscis y justo hoy es la luna llena en Piscis, así que vamos a ver, me debe mover un montón de cosas eso. Bueno, yo acá me dejé anotadas las cosas que me fueron compartiendo en las historias, que les fui preguntando varias cosas, así que la idea va a ser ir guiándome con esto, ojalá que se puedan conectar también en vivo quienes fueron comentando. Yo a todo esto estoy sosteniendo el celular con la mano porque me tiré tipo en sillón, así que bueno, no tengo acá el soporte. Bueno, para entrar en tema, una de las cosas que les había preguntado en las stories era cómo se sentirían, cómo te sentirías si descubrieras en este momento que todas esas fallas, cosas, situaciones, comportamientos, después desarrollamos un poco más, todas esas cosas que consideraste siempre que estaban mal con vos, que eran fallas y que te complicaban o complican la vida, en realidad no solo que no son fallas, sino que puede que sean de una línea evolutiva. Y acá desarrollo un poquito más, que también les conté un poco en las stories. Así como el ser humano, como la especie humana, hemos desarrollado y evolucionado con los años un montón de cosas en la línea evolutiva, forma del cerebro, de la cabeza, de cómo caminamos, la postura, el tamaño de las partes del cuerpo y demás. Bueno, si descubriéramos que nuestras fallas, que consideramos fallas, en realidad también son parte de una línea evolutiva, ¿cómo te sentirías? ¿No? Yo acá estoy entre con frío y calor, que se termina el invierno, pero se volvió el frío acá. Estoy reabrigada y ahora me está haciendo calor. Entonces, bueno, de las cosas que contaban de cómo se sentirían si descubrieran eso, bueno, había como un poco de dudas de qué sería, de qué tipo de rasgos, de qué tipo de fallas estamos hablando, qué tipo de cosas pueden ser de una línea evolutiva. Pero más allá de eso, la pregunta apuntaba, no importa a qué falla, pero qué pasaría si de repente, en vez de verla como una falla, la viésemos como un rasgo de una línea evolutiva. Y bueno, me contaban un poco de que, bueno, si fuese así, yo sería la Mujer Maravilla, me sentiría como en un renacer, eso está en uno de los reels, también les preguntaba esto en los reels. Eh, y también me planteaban una de las chicas por ahí, me sentiría como descolocada. Y sí, yo creo que esa es una de las cosas que hace sentir cuando uno descubre que, che, al final, más allá de que
de todas maneras no fuese una falla, no es una falla, pero decir, che, además de que no es una falla, es un rasgo evolutivo, es algo hereditario, es algo que va adaptándose por alguna funcionalidad y alguna necesidad de la especie humana. Medio loco la forma en que lo cuento, ¿no? Pero bueno, ya voy a entrar un poco más en el tema. Entonces, este asunto del que hablaba, ya toco, siempre hago lo mismo. Creo que es ahí. Del que hablaba y les adelantaba un poco, es que del 100% de la población se estima que aproximadamente un 20%, dentro del cual me considero, tenemos un funcionamiento diferente al 80% restante. Este funcionamiento no es únicamente comportamental o psicológico, sino que es fisiológico y tiene que ver con la manera, por decirlo así, en que utilizamos el cerebro. Usamos más, probablemente me equivoque también porque se me dan vueltas, usamos más el hemisferio derecho, si no me equivoco, y el 80% de la población utiliza más el hemisferio izquierdo. Esa es una de las cosas que tienen que ver con lo fisiológico. O sea, acá ya ni siquiera estamos hablando de una cuestión de cómo me han criado, una cuestión de un trauma. No. Estamos hablando de utilizamos el cerebro de manera diferente. Me encanta. Yo antes pensaba que era muy intensa por querer hablar todo, pero me di cuenta que es necesario y le saqué peso. Bueno, me encanta Barbie. Ahí vamos a entrar también. Entonces, la palabra intenso, intensidad, tiene mucho que ver con esto que estoy contando. No necesariamente cabemos todos dentro de este 20% o dentro del otro 80%, pero es una palabra muy vinculada a la intensidad. Entonces, bueno, esto de decir, hay características y rasgos y particularidades de un 20% de la población que al no conocer que tienen que ver con una línea evolutiva y al no haber sido difundido esto antes, porque de hecho de esto se empezó a hablar incluso en las ramas de la psicología en la década del 90, 1995, 1996, se empezó a hablar de esto. De hecho, el primer libro que se menciona esto creo que es en el 1996, o es la traducción, bueno, no importa. Hola, Bea, bienvenida. En fin, con esto entonces se empieza a hablar de que hay un 20% de la población que tiene un funcionamiento diferente del cerebro y que por ende, en realidad, al final, no éramos tan raros o tan únicos y tan desencajados en el mundo. Simplemente no sabíamos que teníamos una manera diferente de funcionar, por decirlo así. Eso como para ir entrando en terreno. Entonces, sin ir tanto a lo técnico ni nada de eso, porque después se torna súper aburrido, aunque yo soy medio nerd y me recopan esas cosas, pero no todo el mundo es así. Voy a ir a las cositas que me fueron compartiendo en las stories. Y bueno, una de las preguntas que yo les había hecho era de esto. ¿Cuáles son esas fallas o esas cuestiones que te han ido costando o que vos has considerado que son fallas porque han significado complicaciones en el día a día o en distintas situaciones y siempre has pensado que había algo mal con vos respecto de esto? Una de las personas me contaba el tema de no tener temas de conversación. Me preguntaba si esto era una falla, si eso podía ser un don. Bueno, me planteé una pregunta medio compleja como para responder así por un mensajito. Pero sí pensaba que por detrás de esto puede haber otras cositas que hacen que yo no pueda sacar temas de conversación. Puede ser que me avergüence de antemano
no me anime a sacar un tema de conversación que me pueda hacer quedar mal. Puede haber muchas cuestiones alrededor de eso, de no tener tema de conversación. Probablemente haya un poquito más allá. La idea acá no es charlar de psicología tampoco, en el sentido de que primero que no soy psicóloga y segundo que acá no se diagnostica a nadie, pero sí está bueno pensar que bueno, el no tener tema de conversación puede tener por detrás muchas vivencias y experiencias y también creencias, que acá sí, en coaching hablamos mucho de las creencias, que nos llevan a esto. Pero sí puede tener una vinculación con este rasgo evolutivo que contaba recién y que ya vamos a profundizar un poco más. Otra de las cosas que me compartían era una de las chicas, porque yo puse un ejemplo en las stories y ahora no me acuerdo bien cómo había puesto, pero una de las cosas que yo les contaba, como para explicarles ejemplos, era que a mí personalmente me interesan las conexiones reales cuando genero vínculos con personas y no me gustan las vinculaciones o las relaciones superficiales. Entonces, como a mí me cuestan, por decirlo de alguna manera, en los grupos de pares donde la forma de vincularse es demasiado superficial, a mí me cuesta integrarme en esos grupos. O sea, puedo participar por momentos, pero llega un punto donde me doy cuenta que no encajo, porque no es mi manera de vincularme. Y en algún momento de la vida esto sí puede que yo lo haya vivido como una traba, porque es como, ¿por qué no puedo ser parte de este grupo o de aquel otro, porque bueno, se repite a lo largo de la historia y también en distintos ámbitos, en distintas situaciones, que bueno, es una forma de vincularse y no pasa nada, pero yo no compartía o no comparto mucho este tipo de vinculación. Entonces, bueno, había una cuestión que me costaba y hoy la veo de manera diferente. Y bueno, varias personas me dijeron que sentían que les pasaba lo mismo que a mí. Probablemente compartamos este rasgo. Probablemente no. Eso después cada una y cada uno lo irá viendo. Otra de las cosas que me compartían era, me cuesta mucho seguir el ritmo de la gente y seguir el ritmo de las actividades y de este mundo. Esto es muchísimo este rasgo también de este 20% de la población, porque hay una cuestión que no tiene que ver con los tiempos en sí, sino por la cantidad de información que procesamos. Ya voy a contar más. Así que ese ejemplo que me dieron es genial. Y creo que me queda uno más por acá. 2. Uno dice que siempre le ha costado o le cuesta trabajar de lo que le gusta. Acá en realidad yo no le encuentro una vinculación directa a eso, primero porque simplemente puso textual, trabajar de lo que me gusta, como si eso fuese una falla. Yo no lo veo como una falla, trabajar de lo que me gusta. Probablemente lo que me quiso decir es que no puede trabajar de lo que le gusta, ahí no sé bien, tendría que profundizar con la persona. Pero sí puede pasar que este 20% de la población, al sentir esta dificultad tal vez de adaptarse o de encajar en ciertos espacios, esto también nos ocurre y nos puede ocurrir en las empresas, y puede que eso nos lleve o nos empuje un poco a querer trabajar por nuestra cuenta. No necesariamente es así, pero sí le encuentro lógica y vinculación. Y la otra persona, también hablándome del trabajo, me explicaba que los defectos de su personalidad, los que considera defectos de su personalidad, en verdad son los que me hacen buena en mi trabajo. Qué contradicción más grande, ¿no? Ver como defecto a algo que nos hace buenas en algo. Ojo ahí, ojo ahí. Pero sí puede ser que lo que para algunas personas o situaciones o entornos se consideran defectos, pueden ser dones y o cuestiones a favor en ciertos ámbitos, pero pueden tener que ver con este rasgo del que habla. Ya les había contado igual un poco en las stories
de qué estoy hablando, estoy hablando de las personas altamente sensibles, y las personas altamente sensibles también, en su mayoría, aunque no todas, son personas de altas capacidades intelectuales. Entonces, ya les venía hablando en mis stories de las PAS y las PAC, PAC y PAS. Uy, ay, otra vez. ¿Saqué? No saqué. PAS y PAC. Las PAS y las PAC, personas altamente sensibles, personas de altas capacidades intelectuales, las voy a separar un poquito porque en verdad hay mucho más bibliografía, si se quiere, de las personas altamente sensibles, es decir, de las PAS. Yo voy a hablar de las PAS, si bien la mayoría de las PAS son PAC, no todo lo que voy a decir estoy hablando de las PAC. Pero sí, lo que voy a decir, estoy hablando de las PAS y es esto del 20% de la población, en su mayoría. Dentro de este 20% encontramos personas introvertidas. Hay un 30% dentro de las PAS que son extrovertidas. Creo que me puedo considerar en esa porción, aunque para muchas cosas soy introvertida. Pero hay muchísimas cosas de las cuales podemos hablar para caracterizar a las PAS, pero en verdad lo que me interesa aclarar es que alta sensibilidad no tiene que ver únicamente con una cuestión emocional o una cuestión de sensiblería, como puede sonar, sino que está muy vinculada a lo sensorial y lo sensitivo. Hay un mix de sense. Entonces, ¿qué significa esto? Podemos tener elevada percepción y análisis de lo que percibimos del entorno con los sentidos, los 5 sentidos que sabemos que son la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Y además, otros sentidos, el sexto sentido si se quiere, como es la intuición, la emocionalidad. En este hemisferio del cerebro que usamos está muchísimo más desarrollada la empatía que ponemos en práctica. La oveja, ahí me acuerdo que en el último vivo llegaste al último. Ahora todavía no termino, pero está un poco empezado. Bueno, esto de la sensibilidad, insisto, no tiene que ver con lo emocional únicamente, sino que tiene que ver con lo sensorial, lo sensitivo y sí, también esto emocional que decía. En este hemisferio del cerebro que usamos más las PAS, está, bueno, ahora no me va a salir el nombre porque son cosas técnicas y ya dije que no me voy a meter en tecnicismos ahora, pero sí está ahí justamente, hay como una mayor utilización de las hormonas de espejo y de cuestiones que están vinculadas con lo que es la emocionalidad, la empatía y la intuición. Entonces hay como un mix de cosas que, por los cuales esta persona que por primera vez nombró, si se quiere, a las personas altamente sensibles, les puso un nombre así medio abarcativo. Después fueron desarrollando un poco más de investigaciones y demás. ¿Qué pasa con las PAS? Como les decía antes. Primero que nada, reconocer que es un rasgo, que es algo fisiológico, que es algo hereditario y que tiene que ver con una línea evolutiva. No es ni un trastorno, ni un síndrome, ni un diagnóstico que te tiene que dar nadie, en el sentido de que no hay nada mal con ser PAS. Es simplemente descubrir o aprender que lo soy y que mi manera de, no solo de percibir, sino de decodificar la vida y las experiencias de la vida es diferente al de la mayoría de la población. Y ahí viene algo como muy importante que tiene que ver con que si la mayoría de la población, primero que nada, tiene una manera de ver la vida y son quienes de alguna manera han ido
moldeando la cultura, las sociedades y demás, es un poco lógico que las PAS, se sientan raras porque no van por el mismo camino de funcionamiento fisiológico en el armado de lo que fuese. Y ahora voy a entrar un poco más porque sé que es medio rebuscado algunas cosas que digo, pero un poco porque voy así, en el pasito a paso. Entonces, pienso, pregunto y propongo. Esta cuestión de, bueno, ¿en qué situaciones, con qué comportamientos o particularidades mías siento que no encajo, siento que soy tan diferente al resto? Y cuando digo el resto, insisto, si estamos hablando de un 100% de la población, de los cuales 80% tienen un funcionamiento determinado y un 20%, que es obviamente una minoría, tenemos un funcionamiento muy diferente y en los grupos humanos probablemente somos los menos, entonces nos sentimos un poco raros. Lo genial con esto es empezar a identificar que al final no es que haya una falla, no es que haya algo mal conmigo, es simplemente que percibo y experimento la vida de una forma diferente. Y acá entra la palabra intenso también, que decía Barbie antes, de la intensidad. Hay mucha intensidad en cuanto a que mismas actividades, mismas situaciones, mismos ruidos, mismas luces, misma situación, a una persona no paz no le genera un determinado estímulo, una determinada activación, como se llama. Y a una persona altamente sensible le implica mayor activación porque tiene un nivel de percepción más intenso. Con lo cual, una paz puede sentirse altísimamente abrumada en una situación en la que una persona no paz lo pasa cotidiana y normalmente sin tanto mambo. Estos son los claros ejemplos en los que más de una vez nos pueden decir que somos exageradas. ¿Por qué te pones así si simplemente es ir a pedir una dirección? Esto es algo que se repite mucho de lo que he leído, como que a las PAS les cuesta ir a pedir una dirección. Esto a mí misma también me pasa. Acercarte a hablar con un extraño, equivocarte, que no te salga en el idioma del país, si estás de turista, que no te entiendan, que, bueno, hay como un montón de mecanismos de activación, esto se habla mucho en las PAS, muchos estímulos que pueden generar que nos pongamos nerviosas, tensas, nos sintamos presionadas, etcétera, etcétera. Hablo en femenino principalmente porque las siglas son personas altamente sensibles, así que acá quienes se consideren persona altamente sensible comprendan que estoy hablando de en términos femeninos porque la palabra persona es femenina. Bien, sigo viendo las cosas que me comentaron. Bueno, una de las cosas, como decía antes, tiene que ver un poco con se asocia mucho a la timidez y a la introversión. Hay un montón de estudios y de explicaciones de eso. Podría ponerme a desarrollar y a contar hasta experiencias mías para esto, pero bueno, en un vivo no alcanzo a contar todo. Sí me interesa que quede un poco como la idea de poder empezar a correr el enfoque de lo que es una falla o lo que creo que está mal hacia capaz que no es una falla, capaz que tiene que ver con que puede que yo sea paz, y en el caso de que yo sea paz, bueno, ¿cómo cambiaría eso mi día a día y mis oportunidades de hoy en adelante? ¿Y cómo cambiaría eso también el filtro con el que yo veo mis experiencias del pasado? A mí me ha cambiado un montón. O he empezado a recordar situaciones en las que he dicho, claro, yo no me daba cuenta, pero ahora que sé que soy paz,
A mí, por ejemplo, lo que eran las navidades y los fines de año, sí, los fines de año cuando yo era chica, a mí me angustiaban muchísimo los ruidos de los tiros de los cohetes. Hoy en día me molestan, por suerte hay muchísimos menos que antes, pero más allá de que hayan menos ruidos, eh, es cierto que cuando yo era chica era como que me generaban una angustia extraña, porque no es que les tenía miedo, no es que, pero claro, hoy que digo, claro, tenía una sensibilidad muy fuerte ante los ruidos, la sigo teniendo, y no sabía eso, y no tampoco sabía cómo comunicar eso, cómo decirle a mis padres o a quien fuera que estuviera conmigo en esos momentos que eso me estaba angustiando. Eh, en fin, insisto, el conocer o el poder identificar que tenemos este rasgo nos puede ayudar mucho a cambiar el filtro perceptivo de muchas de nuestras experiencias del pasado, de muchas de nuestras experiencias en el presente. Yo poder reconocer que por esta misma situación de que muchas actividades me pueden generar sobreactivación y ponerme nerviosa porque me abruma tanta estimulación o lo que fuera, entonces poder empezar a elegir mejor, armar mejor una agenda, no ponerme todos los días muchísimas actividades, sino empezar bueno, como ay, no me va a salir la palabra, bueno, se me viene la palabra mechar. Hola, Eva. No dice acá, pero sos Eva. Me fui de tema. Empezar esto, a elegir mejores los pasos que podemos empezar a dar en función de empezar a cuidarnos un poco también de no exponernos tanto a ciertas experiencias activadoras o sobreactivadoras, no ponerlas todas juntas. Si sos de las personas que siguen mis stories, ya sabes que yo, por ejemplo, siempre los viernes, se los he contado varias veces, los viernes laboralmente me programo actividades por la mañana y para la tarde lo más relajadas posible, cosa de llegar al fin de semana relajada, cosa de no llegar pasada de rosca, como sí me ha pasado muchas veces cuando trabajaba en relación de dependencia, que te tienen trabajando lamentablemente en muchos lugares, no todos, con muchísima presión, con muchísima actividad, con muchísima productividad, con muchísimo contenido de trabajo, sin ser eficiente, sin ser efectivo y sin ser cuidadoso de la persona que está ahí trabajando. Creo que también conocer este rasgo y esta alta sensibilidad nos da la posibilidad de diseñar mejor los pasos que empecemos a dar de hoy en adelante, las personas con las que compartimos, las actividades que ponemos en juego, o empezar a comprender, con razón no me gusta tal cosa, con razón cuando me invitan a tal lado no quiero ir, pero no, yo pensé que era porque a mí no me gusta, porque yo soy rara, porque yo esto, porque yo lo otro. ¿Cómo puede ser? A mí me pasa con la cerveza. A mí no me gusta la cerveza. Me parece asquerosa. Me parece horrible, no la puedo ni oler. Y ahí está la clave. Olfativamente a mí me genera algo muy intenso, muy fuerte, que no lo tolero. El hoy comprender que tengo altísima, en algunos casos, altísima sensibilidad a ciertos estímulos y que en algunos casos es una sensibilidad que me genera rechazo, como por ejemplo el olor de la cerveza, es empezar a aceptar que esto es así. No serviría de nada, como me ha pasado en otros momentos de la vida y con otras situaciones, que la gente te dice, bueno, pero probá esta, pero esta te va a gustar, pero esta es más suave, pero esta es más dulce, pero esto es como esta necesidad, ¿no?, de la gente y de los grupos y de la cultura de que te tiene que gustar la cerveza.
por ejemplo. Y, y bueno, y yo no terminaba de comprender por qué no podía ni siquiera probarla. Bueno, de todas maneras no lo hacía, o sea, nadie me iba a obligar, pero sí es cierto que ese es uno de los ejemplos muy claros de cómo la sociedad, la cultura nos mira de una forma extraña, o sea, porque tenemos un comportamiento extraño, porque nos aturden mucho los ruidos, porque las luces no sé qué, porque yo le saco las etiquetas de acá del cuello a todas las remeras, bucitos, camperitas, todo lo que fuera, porque el roce me molesta muchísimo. Bueno, hay como todas estas cuestiones que sumaditas unas a la otra, son percibidas como, che, qué exagerada, qué densa, qué esto, intensa, como decía antes Barbie, qué intensidad, ¿no? Entonces, sí, hay una intensidad en las vivencias, tanto de rechazo, como decía recién, que puede ser esto del olor de la cerveza, para mí es un asco, así como para otra gente le puede encantar y a otros no les genera nada. Una intensidad en, no sé, para mí manejar por ruta de noche, las luces de frente es como que me encandilan. Y sí, mucha gente maneja de noche para ruta, sin tanto drama. Sí, me molesta la luz de frente, pero no es para... Bueno, a mí me encandilan. Es como excesiva la cuestión en la vista. Y así, empezar a reconocer estas cosas y bueno, y empezar a comprender y a tomar decisiones al respecto. Si yo sé que manejar de noche en la ruta me genera determinadas cuestiones, bueno, evito manejar de noche en ruta. Y respeto mis necesidades y me cuido y me protejo y también protejo a los demás, obviamente. Pero esta intensidad, que en algunos casos es de tal vez cierta limitación, en otros casos es una intensidad que nos lleva a disfrutar muchísimo las cuestiones placenteras. Esa es la parte también muy copada, porque así como sí, capaz que ciertas percepciones intensas me llevan a abrumarme o a necesitar descansar tal vez más que otras personas porque me abrumé más, porque el mismo estímulo me generó mucho más agotamiento que otros. Así como pasa eso, pasa también que la contemplación y la apreciación y la admiración de las cosas es súper elevada también. Es como, es esa intensidad de la alta sensibilidad, porque percibimos sutilezas que están muchísimo más allá del promedio, por decirlo, sutilezas mucho más escondidas. Esto que decía antes de la intuición, esto que decía antes de la percepción también emocional. Muchas veces nos damos cuenta cómo se sienten las otras personas sin que nos digan algo. Nos damos cuenta que algo pasó, no sabemos bien qué. Hay como muchas cuestiones que, bueno, que tienen su doble vara, ¿no? Puede ser algo bueno, entre comillas, puede ser algo no tan bueno, algo bien utilizado, algo que no se utilice muy bien. Tiene distintos resultados, pero a lo que voy es a que estos son rasgos evolutivos. Insisto con esto, no son únicamente de la especie humana, hay otras especies que también tienen alta sensibilidad. Ya en ese caso no hablamos de personas, en el concepto de lo que nosotros consideramos personas. Entonces, como decía, hay otras especies, no solamente la humana, que también tienen una línea evolutiva, una porción de su población con alta sensibilidad. Entonces, hay una utilidad y una funcionalidad de la alta sensibilidad en las especies y no tiene nada que ver, como decía antes, con lo comportamental, con lo psicológico o con lo emocional. Esas son partes de la alta sensibilidad, pero no son el enfoque o el núcleo,
sino el funcionamiento fisiológico que permite a las especies, aparentemente de lo que se ha venido investigando, permite a estas especies, la humana y las no humanas, como una percepción más sutil de, vamos a poner un ejemplo, en una especie, no sé, no voy a poner una especie porque voy a nombrar seguro y que no va a ser, pero por ejemplo, una población humana o no humana que esté avanzando para nómades que estén buscando instalarse en un nuevo espacio de la naturaleza, bueno, probablemente no importa si son personas o no, los de alta sensibilidad, en vez de ser guerreros o los que se mandan a investigar el terreno, van a ser personas que tal vez analicen la situación, que perciban las sutilezas de si cambia el clima, si no cambia el clima, qué es lo que viene pasando. Bueno, estaba por decir algo muy actual, pero en realidad este rasgo evolutivo viene de hace miles de años. Ya existía cuando se estaban conformando las civilizaciones, de la manera en que lo explican y de la utilidad que se explica en los libros. ¿Qué es lo que no teníamos? Libros que hablaran de esto. Siempre creíamos, o lo poco que sabíamos, era que el ser humano, la línea evolutiva del ser humano, que el Homo sapiens, que el sapiens sapiens, que el no sé qué, y como si fuera una sola, un solo tipo de funcionamiento y una sola manera de ser humanos, fisiológicamente hablando, estoy refiriéndome a eso. Y, como decía, a partir de la década del 90 se está hablando de que aproximadamente un 20% de la población funciona de manera diferente a lo que se suponía o a lo que se sabía o a lo que se creía. Esto no es bueno ni es malo, es una manera diferente, combinadas las distintas maneras. Potenciamos, como siempre, se habla de la sinergia. Acá no se trata de que los PAS, porque tienen alta sensibilidad, sean más ni sean menos, pero ahí está el tema, tampoco menos. Necesitamos empezar a conocer y a hablar más de esto para que las personas altamente sensibles no encuentren una etiqueta, porque la etiqueta en sí mismo o el rótulo no suma, de hecho creo que para nada, sino que podamos ir aprendiendo y conociendo en tanto y en cuanto que no tenemos fallas, que no somos sapos de otro pozo, que somos muchos sapos de mismos pozos, solamente que no sabíamos que también éramos sapos y simplemente empezar a conocernos un poco más y empezar a tomar un poco más de decisiones al respecto de esto. Hay toda una cuestión, en mi caso en particular, hablo en primera persona porque soy Paz, y sé que muchas personas que todavía no saben que son Paz, o tal vez sí saben, o se están enterando ahora, o sospechan que son Paz, pero no, un poco sí, un poco no. Es muchísima la información. Entonces, si quieren más información, me piden, me escriben. Si conocen a alguien que puede que sea Paz, puede que no, me cuentan, me escriben, le ponen en contacto, le dan mi dato, no importa. Creo que es importante que se empiece a hablar. Yo voy a empezar a hacer más publicaciones al respecto de esto. Voy a abrir también, pídanme, lo voy a poner en la descripción, un formulario para las personas que quieran más información. Ponen sus datos ahí directamente y van a empezar a recibir más información. Voy a seguir hablando de esto, obviamente, como decía, me parece importante que empecemos a descubrir, porque al ser tantas cosas, puede que me considere que sea Paz, me considere que no, pero conozca a alguien. ¿Qué pienso yo en mi cabeza?
siempre creímos, estoy hablando como humanidad, ¿no? Que el 100% de los seres humanos funcionaban de una manera. Ahora se está hablando de las PAS, desde la década del 90, como un 20% dentro de ese 100%. Creo que dentro del 100% debe haber incluso otras formas de funcionamiento de las cuales no se está hablando. Yo hoy estoy hablando de esto y puede que haya muchísimas cosas más y muchísimas personas que no se consideran en el 80% y tampoco en el 20%, ¿no? Pero digo, la idea es que vayamos informando un poco más y en tanto y en cuanto los investigadores metan mano, descubrimiento y análisis y lo que sea, iremos conociendo más tanto de los PAS como del otro 80% o como de cualquier línea nueva que se pueda descubrir. Una cosa que he visto hace unos años, que obviamente es ficción, pero que les puede interesar si no le vieron, es una serie que se llama Sense8. Lo voy a escribir acá. Sense8. Ay, me encantó. Habla de una línea evolutiva que es de ficción, pero yo cuando empecé a conocer más del tema de los PAS y vi esta serie, la relacioné muchísimo y, ¿por qué no? Tal vez algún día se pueda hablar de cosas como los Sensei. ¿Qué le pasa a esta chica? ¿De qué habla? Bueno, si no la vieron, véanla. Si la vieron, bueno, me cuentan. Preguntas, dudas, antes que vayas cerrando. No tomé ni un vaso de agua. A ver, voy a leer un poco de cosas. Bueno, para cerrar me había notado acá también otras cositas. Muchas, pero como no entra todo, solamente voy a mencionar algunas cositas que son como, podría ser como estigmas o juicios o etiquetas que tienen que ver mucho con el sesgo cultural en el cual vivimos y nos hemos desarrollado de Occidente. Aclaro esto de Occidente y yo te voy a decir después por qué. Puede pasar que a las PAS, se nos tilde de tímidas o de introvertidas, como decía antes. En muchos casos puede que seamos introvertidas, pero es importante, o mejor dicho, uno de los estigmas puede ser con que te ven que sos observadora o observador de la situación porque estás percibiendo las sutilezas del entorno, estás prestando atención a tu entorno y demás. Y al verte más observador que conversador o que participativo, pueden tildarte de tímida o de introvertida. Esa es una de las cosas que tal vez te haya pasado o que digas, sí, a veces puede ser, sí. Otra de las cosas es al percibirnos de manera diferente porque sos más sensible, tanto en lo sensorial como en lo sensitivo, como en lo emocional. Te pueden tildar, si se quiere, de anormal o de raro o de rara. Eso igual nos puede pasar a todas porque es una cuestión universal, no hay ser humano que sea igual al otro, pero estoy hablando a nivel grupo y a nivel funcionamiento general. Otra de las cosas es el ritmo, que decía antes una de las chicas. El ritmo de procesamiento que tenemos los PAS puede ser un poco más lento los tiempos porque ponemos en juego mucha más información al procesar, mucha más profundidad en el análisis, pero no, yo soy más profunda para analizar que vos. No, mi cabeza tiene tanta información y guarda tanta información que considera muchos más aristas y mucho más variables que las personas que no tienen tanta sensibilidad. Entonces eso sí puede implicar y significar mayor lentitud en los tiempos
de las decisiones y de llevarnos a la acción ante determinadas decisiones. Otra de las cosas que tiene que ver mucho que ver también con esto de la cantidad de información que tenemos y de los análisis es la forma de pensamiento que tenemos. Algunos le llaman pensamiento arbóreo, lo llaman de otra forma también, pero ahora no me acuerdo. Y es que ante una situación o un pensamiento o una idea que puede surgir, una duda, algo nuevo, lo que fuera, nuestra mente empieza a analizar como un árbol, si se quiere, abre una rama, abre otras ramas, abre otras ramas, abre otras ramas. O sea, una idea abre 2, 3, 4, 6, 10 y es como que el pensamiento se nos va a tantas posibilidades, que esa es otra de las formas o de las cuestiones que, punto 1, implican mayor necesidad de tiempo para analizar, procesar o tomar ciertas decisiones y también implican mayor desgaste o mayor uso de energía o mayor desgaste de energía que nos lleva a la sobreactivación que hablaba antes y a la necesidad de descansar mucho más o más que otras personas, pero además a que nos cansamos antes, nos abrumamos o necesitamos frenar y necesitamos tiempo de recarga de energía, necesitamos tiempo a solas, necesitamos un montón de cosas. El pensamiento arbóreo es una de las que a mí me caracteriza también. No todas las PAS tenemos las mismas características en su totalidad. Eso es algo que hablaremos en otros vivos o en otras publicaciones. No todos tenemos la misma sensibilidad a los olores, ni la misma sensibilidad a los oídos, ni la misma intuición desarrollada, ni la misma vida espiritual, ni nada. Pero sí es cierto que al tener este funcionamiento del cerebro, funcionamiento fisiológico diferente al de la mayoría, tenemos, digamos, esta probabilidad de que estén más desarrolladas tanto la sensibilidad sensorial, sensitiva, como explicaba antes. Otra cosa que iba a aclarar, y no me acuerdo, pero voy a dar un ejemplo muy concreto de mi experiencia de vida, es, como decía antes, al reconocer o identificar este rasgo paz, pude asociarlo y comprender esta búsqueda o esta necesidad que tuve desde hace mucho tiempo de dejar de vivir en la ciudad e irme a vivir a un espacio rodeado de naturaleza y con mucha más tranquilidad y menos estímulos. Yo en la ciudad realmente como que estaba, entiendo hoy, ¿no? Me abrumaba el ritmo de la ciudad, el tránsito, el humor de la gente, esta cuestión bueno, la exigencia, la demanda, el tiempo, todo rápido, todo ya, como muchas cuestiones que, bueno, ahora tendría que desarrollar un montón, pero sí sentía que necesitaba como alejarme de eso, porque realmente sentía ya que no quería más eso, no quería más porque me abrumaba mucho, mi energía se me terminaba yendo en querer recuperarme de eso y realmente no podía disfrutar de muchas otras cosas. Y la conexión con la naturaleza es otra de las cosas que disfrutamos mucho, las paz, ansiamos mucho las paz. Yo hace 9 años que me fui de la ciudad de Córdoba y me fui a vivir al interior, a un pueblo, una reserva natural hermosa, rodeadísima de naturaleza. Bueno, hoy en día ya no vivo más ahí, pero también vivo en un espacio muy lindo, rodeado de naturaleza, sierras y demás. Y hoy, con esta información de Ser Paz, comprendo totalmente esta necesidad mía de salir, de irme de ese lugar que era la ciudad, que me sentía abrumada y sobreactivada casi constantemente. Bueno,
Hay tantísimo más para decir. Veo que ya voy por los 50 minutos. Espero, bueno, haber echado luz sobre algo, no haber hecho tanto lío. Voy a dejar acá en el texto, porque no lo tengo ahora pegado. No sé, lo tendré que pegar acá en los comentarios, pero lo voy a dejar en el IGTV, en la descripción del IGTV. Ahí voy a poner el formulario para quienes quieran más info de lo que son las personas altamente sensibles y también las personas con altas capacidades intelectuales. Y de todas maneras, ya saben que me pueden preguntar, escribir por privado por acá mismo por Instagram. Y bueno, voy a seguir haciendo publicaciones poco a poco, contando un poco más de esto. Si no queda alguna pregunta por ahí para hacer. A ver qué hora es. Las 9:10. Bueno, ya debe haber sido la luna llena, porque llena, creo que era antes de las 9. Bueno, abrazo enorme. Súper feliz noche, feliz semana, feliz comienzo de la primavera. Mañana empieza la primavera. Bueno, ahora les dejo el link acá.